Este video es para que podamos ver un poco de lo que es la práctica y de lo que van a realizar en su práctica. Voy a hacer algunas de las cosas que estoy solicitando. Aquí estoy pidiendo que den el promedio de los alumnos, cada uno de ellos, con la fórmula de promedio. Como saben, podemos agregar aquí la fórmula de promedio. Le damos a aceptar. Elegimos el número o el rango de números que vamos a utilizar. En este caso son estos. Recuerden lo que les dije. Cuando hay dos puntos entre dos celdas, significa que estamos hablando de un rango. Le damos a aceptar y nos dará el promedio. Bien. Si podemos hacer otra fórmula, podemos idearnos cómo hacer el promedio. El promedio, ¿qué quiere decir? Que es la suma de todos los componentes entre el número de componentes. Hay otras dos formas de hacerlo. Esa ya será decisión de ustedes de hacerlo. ¿Cómo se hacen las sumas? Recordamos que damos el signo igual y sumamos este número más el número 2, que en este caso es M2. Y ahí está. ¿Sí? ¿Cómo dividimos un número? Igual, podemos dividir el 70 entre 2, 35. ¿Sí? Entonces, esta fórmula, si ustedes identifican aquí en la barra superior, en la barra de fórmulas, un poquito más grande, está diciendo que divides el contenido de la celda D3 entre 2. Aquí vamos a agregar otra fórmula, que es la de la suma, donde voy a sumar 74 más el 75. Y me da el resultado. ¿Sí? La combinación de esto, pues, nos va a ayudar a poder llenar el siguiente campo. ¿Sí? Entonces, estas son las fórmulas que van a utilizar. Así es como divide Excel. Puedes usar una constante o recuerden, pueden usar una variable. La variable en este caso es la celda de 3, que tiene un valor de 70 y lo divide entre 2 y nos da 35. Y aquí la C4, si le das doble clic, ilumina las dos celdas que estás utilizando o de donde estás obteniendo los datos. ¿Va? Estas dos fórmulas las pueden utilizar o les pueden servir para poner en lo que se está solicitando aquí. Aquí vamos a usar un sí simple. Recuerden que todas las fórmulas se agregan con un igual. Sí nos muestra las fórmulas que inician con las letras que nosotros colocamos. En este caso vamos a elegir sí, le damos doble clic y nos dice que cuál es nuestra prueba lógica. Bueno, pues yo voy a ver si este número es diferente a este número. Si sale con un valor verdadero, o sea, quiere decir que efectivamente los números son diferentes, vamos a decir diferentes. Para escribir yo necesito poner entre comillas las palabras que voy a escribir. Si yo no pusiera ninguna comilla, me va a marcar el error, jóvenes. Entonces, la nomenclatura o la sintaxis, perdón, es entre comillas lo que queremos que aparezca. En caso de que queremos que aparezca otra celda o el valor de otra celda, la podemos colocar. No es necesario colocar comillas. Ahorita lo vamos a ver. En este caso decimos que si son diferentes y resulta que si son diferentes va a escribir la palabra diferente. Iguales. Para el caso contrario, ¿no? Entonces, si yo le doy enter, ahí está. ¿Se dan cuenta? Ya no está escribiendo la palabra iguales. Si yo veo el valor de la celda, el valor de la celda es el de acá arriba.
nos está indicando una fórmula donde dice que si E3i es diferente a F3, bueno, si resulta verdadero esto, es diferente, y si no, el valor falso de esto, o que no lo cumple, sería un falso. Que sí, sería esta parte, y nos dice que son iguales. ¿Cómo hacemos esta misma fórmula? Un sí, elegimos que este es diferente a este. Bueno, si es verdadero, quiero que escriba la palabra o el contenido de alguna otra celda. En este caso voy a elegir para este ejemplo la G. Y si es diferente, va a escribir o va a poner esta otra celda. En este caso, como son iguales, va a escribir fórmula suma. ¿Lo ven? En este ejemplo lo estamos viendo con constantes. ¿Qué quiere decir constantes? Que nosotros definimos el valor que queremos que aparezca en verdadero o en falso. Y en este caso lo estamos definiendo con otras celdas o el valor de otras celdas en verdadero o en falso. ¿Cómo vemos que funciona? Bueno, si yo cambio uno de estos dos números, que son los que afecta a la fórmula, debe de cambiar el resultado. Si yo pongo 74, debe de cambiar el resultado. Ahí está. ¿Ven? Ya nos está diciendo que es diferente y aquí ya nos está poniendo el valor que nosotros elegimos, que en este caso sería el de acá. ¿Sí? Bueno, anidando o usando esta fórmula, ustedes van a determinar lo que se solicita arriba. ¿Qué se solicita? Que si una materia es menor a 70, nos escriba que está reprobado. Como tal, nos debe de escribir la palabra reprobado. De lo contrario, nos debe de escribir la palabra aprobado. ¿Sí? Entonces, en esta solicitud de la I es lo que van a utilizar, un sí. ¿Sale? Bien, aquí tenemos solicitud de fórmulas. Nos están solicitando unas fórmulas. Nos están diciendo que representemos estas fórmulas a través del Excel. Nos están diciendo que M1, M2, M1 y M4. Si lo podemos ver aquí. Aquí si se mueve mucho y no nos deja ver, le podemos, recuerden, cuando cambia el icono de las cruces al sí, solo sí, con una barrita en medio, le damos doble clic y nos hace más pequeño para que nos alcance. Si podemos establecer o queremos establecer el tamaño o el ancho de las columnas, le podemos dar clic derecho, ancho de columna, le puedo dar el tamaño 10, por ejemplo, y todas las pone del mismo tamaño. Lo mismo podemos hacer para las filas. Alto de fila y le puedo dar, por ejemplo, el 25. Todas mis filas seleccionadas tendrán ese alto. ¿Sí? ¿Cómo aparece? Bueno, si viene tu icono hasta aquí y se convierte en esa flecha, le das clic derecho, formato de celdas, perdón, clic derecho, alto de fila, y aquí pones el alto que quieres que tenga la fila. ¿Sí? Si se dan cuenta, solo lo hace para las que seleccione. Si quiero que lo haga para todos, bueno, tengo que seleccionar todas, alto de fila, por ejemplo, le doy el número 15. ¿Sí? ¿Van? Aquí en clase ya habíamos visto, en este caso está pidiendo una fórmula que haga yo ciertas operaciones. En este caso lo vamos a cambiar, vamos a poner otras operaciones para que no sean las de la práctica. Pero lo que quiero que vean es cómo sumar dos números. Bueno, los números se suman así. Eliges, bueno, en este caso está solicitando las celdas M1 y M2. Aquí está M1, aquí está M2. Entonces vamos a poner a M1 más M2. ¿Sí?
puedo decidir por separado que el resultado de M1 y más M2 lo divida entre 2. ¿Sí? A ese resultado le voy a sumar M1, entonces a este le voy a sumar M1 y así sucesivamente en todas y cada una de las operaciones que voy a ir realizando, jóvenes. ¿Sí? En el ejemplo que les poníamos el día de ayer, teníamos que todas estas operaciones se pueden ir haciendo al mismo tiempo. ¿Sí? Supongamos que nos solicitan que sumemos M1 más M4, a eso lo dividamos entre 4 y a eso lo multipliquemos por M3 y todo eso le demos una multiplicación por a todo por M1 nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos algo como esto? En donde sumamos M1 más M4, a ese resultado lo dividimos entre 4, a eso lo multiplicamos por M3 y a todo eso, aquí para que no nos confundamos, a todo eso lo multiplicamos por M1. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos M1, que es este, más M4, que es este. Pero todo, recuerden que Excel debe de saberlo. Si no va a tomar la regla de los símbolos. Si lo dejamos así, entre 4. ¿Sale? Ahí tenemos la primera parte de la operación. ¿Qué pasa si yo lo dejo así, sin paréntesis, jóvenes? Bueno, si yo lo dejo sin paréntesis, lo que está haciendo es primero la división y después la suma. Toma en cuenta el orden de las operaciones. Se dan cuenta, aquí nos da 87, pero si yo pongo los paréntesis, nos da 35. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que estaba haciendo era dividir primero F3, que es 74, entre 4 y sumarle 69. Si yo le quito los paréntesis, lo que Excel va a hacer es eso. Está dividiendo F3, que es 73, entre 4 y después le suma 69. Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? Porque va a tomar la jerarquía de las operaciones. Recuerden cuál es la jerarquía. Primero paréntesis, después corchetes, después llaves, después potencias, raíces, divisiones, multiplicaciones, sumas y restas. ¿Sí? Entonces yo aquí le tengo que indicar precisamente con unos paréntesis que primero debe de realizar la operación que está entre paréntesis. Después de que realizó la operación que está entre paréntesis, ahora sí lo divido entre 4. Esto es lo que nos está diciendo la fórmula de acá arriba. ¿Sí? Estoy diciendo que es M1 más M4 al resultado entre 4. ¿Sí? Después ese resultado lo voy a multiplicar por ¿qué? Por M3. Entonces recuerden que el por es el símbolo del asterisco para Excel y lo multiplico por M3, que en este caso es un 73. En este caso tenemos la siguiente. Aquí nos dice que una vez que dividimos y multiplicamos por M3, a eso lo vamos a multiplicar por M1. ¿Sale? Lo mismo ocurre si yo quito estos paréntesis. Me da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque recuerden que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Entonces ya sabemos que esto lo está haciendo primero y después está haciendo las multiplicaciones. Entonces, sin importar que yo le ponga aquí los paréntesis para determinar que primero que haga esta u otra operación, pues bueno, nos va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Lo ven? Entonces,
Así es como podemos ir haciendo las operaciones que nos van solicitando. Para este caso, pues ustedes tendrán que hacer primero esta y después de esta, para que nos arroje los resultados. Y ya saben, bueno, aquí nada más vamos a ver los operandos que necesitan. En el caso este, que es el operando de la raíz cuadrada, pues recuerden que es con raíz. La seleccionan, le dan doble clic o la tecla tabulación, entre paréntesis el número que van a sacarle raíz y ahí está. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si queremos la raíz de 69, igual raíz, el número, que es la celda o el valor, y ahí está. ¿Vale? Esa es la raíz de 69. Entonces, en este caso, pues es lo único que van a necesitar. Todos los demás operandos de división, sabemos que es la diagonal, la suma, pues el símbolo de suma, la multiplicación, el asterisco, el menos, es igual el símbolo menos, y en este caso la raíz se lleva con todo esto. ¿Sí? Aquí nos está arrojando la raíz de ese número. Entonces, es el operando que van a utilizar en la fórmula de donde solicita B. ¿Sí? Bueno, en la parte final estamos solicitando que nos digan, calculen la cantidad de reprobados y aprobados. En esta fórmula de la columna I, entonces va a aparecer la palabra reprobado o aprobado. Pues bueno, deben de contabilizar ambas y deben dar el número total al final. Aquí ustedes, pues bueno, pueden utilizar el método que ustedes quieran. Pueden utilizar, por ejemplo, un sí, donde digo si la celda en cuestión, supongamos que sea 1, ¿sí? Es igual a la palabra reprobado, me va a dar un número, me va a dar algo que me va a permitir contabilizar. Lo más lógico que sería pues un número. De lo contrario, pues no me va a dar nada, me va a dar un espacio vacío y cierro. Nos marca error, ¿por qué? Porque no estamos dentro del rango que corresponde, ¿sí? Y porque aquí, para compararlo, como lo sabemos, con un texto debe ir entre comillas. Dice que sí, aquí no lo está diciendo, me faltó alguna comilla. Si A1 es igual a reprobado, coma. Le puse, si se dan cuenta, le puse un paréntesis de más. Ya lo tenía y se lo volví a agregar, por eso me marca la corrección. Decimos que sí, que acepte la corrección. ¿Sí? Ya me puso el espacio vacío. Hasta que en la columna A1 aparezca la palabra reprobado, esto va a cambiar a un número 1. A1, reprobado. Ahí está. ¿Ya vieron? Ya me puso el número 1. Algo así podrían hacer para contabilizar la cantidad de reprobados. En términos de fórmulas, es lo que tienen que saber, lo que tienen que usar. En términos de el formato, bueno, les estoy dando un formato especial, les estoy mandando un PDF en el formato de cómo quiero que lo presenten. De manera rápida, recuerden, seleccionas, aquí seleccionas los bordes, el tipo de borde que estás solicitando. Cuando el borde que queremos no aparece en esta lista, ¿sí?, le debo de dar más bordes. Hasta el final de la lista aparecen más bordes y aquí está. Aquí selecciono un borde diferente al que me están solicitando y aquí elijo cómo lo va a ejecutar. ¿Ya vieron? En este caso yo elegí que lo pusiera a la mitad. ¿Cómo puedo cambiarlo? Nuevamente, más bordes, bordes,
le doy clic sobre la línea, lo quito, elijo. ¿Sí? Ahí está. Ya elegí el nuevo borde. ¿Qué pasa si selecciono más? Ahorita nada más selecciono una línea. Ya me va a dar la opción de poner el borde aquí en medio. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces, quito los bordes. ¿Sí? Recuerden el formato. Las puedo poner negritas. Las puedo orientar a cualquiera. ¿Sale? Puede ser cursivas, las puedo subrayar. ¿Vieron? Puedo ponerla en el tema que yo quiera. ¿Vale? Entonces, si yo tengo todo de esta forma, pues bueno, lo único que tengo que hacer es irme aquí a la alineación y decirle que lo centre y que lo centre. ¿Vale? ¿Cómo lo pueden hacer de otra manera? Igual, aquí, clic derecho, ¿sí? Formato de celdas. Desde el formato puedo seleccionar el borde que yo requiera, ¿sí? También aquí puedo alinearlas, puedo decir si tiene que estar horizontal, vertical o centrado. ¿Ven? Desde aquí también lo hace. Formato de celdas, clic derecho. ¿En qué momento le da clic derecho? Cuando el icono cambia, cuando está sobre la selección de las celdas, clic derecho, formato de celdas, y aquí seleccionan como quieren. Aquí ven la alineación, ven el relleno, ven el borde, perdón, ven el relleno. El relleno ya saben qué es, que lo va a poner de algún color. Aceptar, ahí está. ¿Vieron? Se puede hacer todo desde ahí o se puede hacer con los atajos, que en este caso es el de acá arriba, a la derecha, perdón, a la izquierda, color de relleno. ¿Ya lo vieron? Ahí aparece. Le das clic, seleccionas el color que requieres. Sin relleno es este. ¿Cómo elimino los bordes rápido? Pues bueno, selecciono aquí, sin bordes y ya está. ¿Va? ¿Cómo ajusto que se vea, por ejemplo, este? Si yo lo reduzco y no quiero que se moche, que aparezca esta parte cortada, bueno, pues me voy en la parte que dice ajustar texto. ¿Ya lo vieron? Ajustar texto y ya se ve completo. Lo acomoda de manera automática, ajustar texto. ¿Sí? Entonces, dependiendo del formato que les esté solicitando en su práctica, bueno, ustedes van a utilizar estas herramientas para poder realizarlo.